Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y esta vez trataremos sobre un caso que tocó los años 2014, 2016 y fue llamado el caso Élite, que en este momento ya tiene más de 7 procesados, involucró a 6.000 personas que presuntamente habrían sido estafadas y esto por un monto total de 1,4 billones de pesos. Acá el problema es que los procesados todavía no han comparecido ante la justicia y esa es justamente la denuncia que tiene nuestra invitada en este momento, a quien saludamos, Marta Patricia Gil Farfán. Ella es la abogada apoderada pues de una parte de las víctimas. Marta, bienvenida a Semana Noticias y cuéntenos en qué momento ocurre este caso y cómo se desarrolló, cuál era ese modus operandi que tenían estas personas. Bueno, gracias por la pregunta. Era una empresa que se encargaba de comercializar las libranzas. Entonces las personas normalmente acuden a una cooperativa o a un fondo a adquirir un préstamo a través de libranza o pagar en libranza, saca un préstamo por 5 millones de pesos y comienza a pagar unas cuotas. La persona sabe obviamente que no va a pagar 5 millones, sino que va a pagar un interés, digámoslo así a grandes rasgos, va a pagar 8 millones al cabo del tiempo. Entonces lo que las empresas hacen es que dicen, necesito capitalizarme rápido, nuevamente necesito tener liquidez, entonces vendo esa libranza, se la vendo a una persona por 6 millones de pesos, entonces recupero los 5 millones que presté, me estoy ganando 1 millón y la persona que compra la libranza se va a ganar 2 millones, que pues obviamente es una suma que llama la atención porque en el mundo bancario pues no se la va a ganar. Entonces al principio comenzaron a trabajar de esa manera, pero después pues la ambición rompió el saco, como dice el dicho, y lo que hacían, según pues reposa en el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación, es que estas libranzas pues eran adulteradas, entonces ya no eran por 5 millones, sino por 15, 150, una suma diferente. O sea, se modificaban las libranzas de todas las formas habidas y por haber, se creaban otras y así sucesivamente según pues como lo menciono, está consignado en el escrito de acusación. Entonces ese fue el modus operandi y obviamente pues vendían esas libranzas a diferentes personas, lo cual lleva a una captación masiva y habitual de dineros. Doctora Marta, ¿qué pasa con el caso de Delvis Sujei Medina? ¿Qué pasa con la custodia de ella? Bueno, pues yo vengo siendo la abogada representante de víctimas desde hace aproximadamente 2 años y medio, aunque el proceso pues empezó hace unos 5 años realmente. El proceso no ha avanzado, el proceso realmente ha sido muy lento. Han ocurrido diferentes situaciones a lo largo del proceso. En este momento o al día de hoy hay una problemática muy importante y es que la señora, en este caso una de las procesadas, Delvis Sujei Medina Herrera, quien es de la costa, más exactamente de Barranquilla, resulta que un juez de la República, el juez octavo penal del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Barranquilla, ordenó desde el 28 de abril, escuchen bien por favor, ordenó que la señora Delvis Sujei Medina Herrera debería cumplir una detención preventiva en establecimiento carcelario, más exactamente en la cárcel Buen Pastor de la ciudad de Barranquilla. Y a la fecha, pues la señora no ha acudido a la cárcel. Hemos indagado con el IMPEC, con una y otra fuente y pues dicen que no son responsables, que ellos no tienen la custodia de esta persona y así nos han tenido dándonos razones, pero nunca nos justifican realmente por qué la señora no ha llegado a la cárcel. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros oficiamos a todas las entidades. Dijimos, queremos una respuesta por escrito, tener la prueba y que nos digan qué es lo que está pasando. Afortunadamente nos llegó un oficio el viernes pasado, más o menos hacia las 6 de la tarde, infortunadamente ya muy tarde y con puente, en donde la cárcel nos decía específicamente, y pues me permito abrir comillas, dice, pues muy a pesar que mediante oficio número 0050A, dado el 4 de mayo de 2021, remitido a nuestro correo electrónico al Juzgado Primero Penal Municipal con función de garantías, resuelve remitir a la citada señora para que cumpla con la medida de aseguramiento ordenada por el Juzgado Octavo.
Y dice, desconocemos las razones por las cuales no ha sido trasladada a nuestras instalaciones. Fuimos consultados por los miembros del CTI sobre protocolos de bioseguridad establecidos para ingresos de detenidas, donde les informamos en ese entonces sobre hora y fecha de recibo y hasta la fecha esta no se ha generado. Es pertinente dar a conocer, y esto me parece importantísimo resaltarlo y que todo el mundo lo sepa, y es que el establecimiento quiere dar cumplimiento a la orden emitida por este juez, pero hay algo que no ha permitido que esto se cumpla. Yo resumo de la siguiente manera la situación. Acá en Colombia hay personas que tienen corona y esa corona es de oro. Y hay personas que no, que son la gran mayoría y es el ciudadano de a pie, el ciudadano trabajador. ¿Y qué pasa? Cuando las personas tienen corona y corona de oro, pues no cumplen con las órdenes impartidas por los jueces, se burlan de los jueces, se burlan de la justicia y por ende se burlan de las víctimas, que en este caso, por ahora víctimas directas son 6.000, pero víctimas indirectas, más o menos 24.000. Son 7 procesados, los cuales me permito enumerar a continuación: José Alejandro Navas Bengoechea, Marino Constantino Salgado Carvajal, José Felipe Salgado Vázquez, Jorge Enrique Navas Bengoechea, Ana Milena Aguirre Medina, Delvis Ugey Medina Herrera y Francisco Javier Odriozola Juan. ¿Cómo así que estos 7 procesados no han respondido ante la justicia? No, ninguno de ellos ha querido responder mientras estuvieron presos, que fue un tiempo muy corto. Propusieron, más exactamente Delvis Ugey y Ana Milena, propusieron un principio de oportunidad, o sea, reparar a las víctimas, pero esa reparación era una reparación ínfima. Acá estamos hablando que del dinero que se reciba hay que repartirlo en 6.000 personas, y pues lo que ofrecían de verdad que era una limosna lo que le iban a dar a cada una de las víctimas con respecto a lo que habían invertido. Entonces, pues aquí la única es tener a las personas privadas de la libertad para que respondan, para que quieran hacer un preacuerdo, que también es una figura jurídica que existe en el Código de Procedimiento Penal y en la ley, para poder llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Nosotros, las víctimas, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, ¿cierto?, pero que nos beneficie, que haya un gana y gana, no solamente que ganen ellos, sino que las víctimas también nos sintamos de alguna forma reparadas, indemnizadas, compensadas, que puedan recuperar algo de su dinero, pero que solamente ellos ganen, pues eso sería absurdo. Ahora, tal y como lo mencioné, existe la figura de un preacuerdo, pero cuando se habla de un principio de oportunidad, el principio de oportunidad es una figura ideal porque la persona queda sin ningún tipo de antecedente ni de anotación. Entonces, pues yo creo que vale la pena, ¿cierto?, hacer un esfuerzo por parte de ellos y pagarle a las víctimas, y ellos tienen la forma y tienen la posibilidad de devolver el dinero a las víctimas. Es que no estamos teniendo una idea descabellada ni nada de eso, ellos lo pueden hacer. Lo que pasa es que ha faltado voluntad. ¿Por qué? Porque no están privados de la libertad. Ahora, en el caso de Francisco José Odriozola Juan, vale la pena señalar que este señor tiene una orden de captura vigente y ha burlado la justicia no solamente colombiana, sino internacional, porque de España pasa a Estados Unidos, hace lo que quiere y no le responde a las víctimas en nada, con nada. Entonces, pues realmente nos sentimos no solamente víctimas, sino que nos sentimos revictimizados por toda esta situación que está sucediendo en este caso. Doctora, de esas 6.000 personas que son consideradas como víctimas en el marco de este caso, ¿ni una sola ha llegado a ser reparada? Lo que pasa es que en estos procesos lo que sucede es que la Superintendencia de Sociedades toma control, toma posesión de los bienes y de las empresas que existían en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Que, como lo mencioné, por decir algo, habían unas 10.000, por decir algo, ¿no?, un número X, habían 20.000 libranzas, pero de esas 20.000 libranzas habían 15.000 que eran falsas, que eran apócrifas, que no existían en la realidad. Entonces vienen quedando solamente 5.000. De esas 5.000 libranzas, pues hay personas que ya habían casi pagado el 95% de la deuda. Habían otras personas que de pronto sí hasta ahora estaban comenzando a pagar su deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese recaudo que se hace mes a mes por el agente interventor, que en este caso es la doctora María Mercedes Perry, pues se va recogiendo y se va dividiendo en partes
partes iguales porque así lo establece la ley, independientemente de lo que la persona haya invertido, y se va reparando. A la fecha, a cada persona se le ha entregado aproximadamente 17 millones de pesos, pero acá tenemos personas que invirtieron 200 millones de pesos, 1.000 millones de pesos y así sucesivamente. Entonces, pues es irrisorio lo que se les ha devuelto, pero sí ha habido una devolución gracias a la intervención pues del agente liquidador. Marta Patricia Gil Farfán, abogada representante de las víctimas, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Gracias a ustedes, muy amables. Y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros a través de Semana Noticias, no olviden visitar también semana.com, donde los estaremos actualizando con las noticias de todo el orden nacional e internacional.